El primer episodio de la serie Peregrinaciones al corazón de los santuarios de Tierra Santa tiene lugar en el santuario del Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos, allí donde Jesús lloró contemplando Jerusalén y profetizó su destrucción. Los ordinarios católicos de Tierra Santa, reunidos en asamblea plenaria, han pedido la intercesión de la Virgen en tiempo de pandemia en el santuario de Nuestra Señora del Monte Carmelo de Haifa. El centro de la fiesta judía de Purim es básicamente el recuerdo de una historia de aventuras, en la que la reina Esther consiguió salvar al pueblo judío disperso por todo el imperio persa. Este repentino golpe de suerte lleva a los judíos a salir un día de sus esquemas, a disfrazarse y a hacer fiesta. En Tierra Santa se encuentran las ruinas de la antigua ciudad de Corazín. El llamamiento que Cristo hizo a los habitantes del lugar resuena en nosotros de manera especial en este tiempo de Cuaresma. Las peregrinaciones se remontan a los orígenes del hombre bíblico a partir de la experiencia de Abraham. El pellegrinaggio, evidentemente, cuando uno lee, abre el Antiguo Testamento, la Biblia, encontramos a Abraham como eterno peregrino que siempre se fió del Señor. La peregrinación tenía una característica central. Venían a Jerusalén para encontrarse con el Señor. Significaba hacerse ver, presentar debilidad, virtud. Debolezze le sue virtù. En el Nuevo Testamento están Jesús y María, que cada año venían a Jerusalén con motivo de la Pascua. Ogni anno venivano per la Pasqua. En una de estas peregrinaciones, Jesús lloró por Jerusalén, profetizando su destrucción. El Dominus Flevit es uno de los lugares más hermosos desde el que contemplar la ciudad santa. Por la mañana el sol ilumina los antiguos muros. Al atardecer, las piedras de la ciudad se tiñen de oro. El santuario se encuentra en la mitad del Monte de los Olivos. Es uno de los lugares preferidos por los peregrinos, porque desde aquí se puede admirar toda la ciudad. La ciudad tal y como la vemos hoy no es la del tiempo de Jesús cuando profetizó la destrucción del templo. La zona en torno al santuario está llena de restos que se remontan a las primeras generaciones cristianas. Desde el principio los peregrinos se acercaban a este lugar en medio del campo, en la pendiente del Monte de los Olivos, y decían: desde aquí Jesús, contemplando la ciudad, lloró sobre ella, como dice el Evangelio de San Lucas. Después el lugar pasó a manos de los franciscanos, un pequeño lugar no muy grande, porque gran parte del Monte de los Olivos pertenece a diferentes comunidades cristianas. Pero los franciscanos no tuvieron el permiso de la entonces autoridad turca musulmana para construir una iglesia nueva. La ley decía, de hecho, que se podía construir una iglesia nueva solo si ya existía una en el mismo lugar. Y allí no había ninguna. Este era el problema. Questo era il problema. Però, ad un certo punto, ecco che En cierto momento los franciscanos compraron un pedazo de terreno de las cercanas hermanas benedictinas, y esto dio paso a excavaciones arqueológicas que sacaron a la luz un cementerio cristiano y judío y restos de un monasterio cristiano con una pequeña capilla. Alla luce i resti di un monastero cristiano che aveva una piccola cappellina. Importantes excavaciones realizadas entre 1953 y 1955 por Fray Bellarmino Bagatti, arqueólogo del Studium Biblicum Franciscanum, sacaron a la luz restos de una antigua necrópolis de época romana y bizantina, un conjunto de tumbas con sarcófagos y osarios. Algunos de estos tienen evidentes signos cristianos y se remontan a la primera comunidad judeocristiana de Jerusalén. En las paredes de los osarios aparecen grabadas o trazadas con carbón cruces, motivos florales, la letra Tau, monogramas constantinianos y hasta 43 inscripciones en hebreo, arameo y griego, así como nombres recurrentes en el Nuevo Testamento, como María, Marta, Filón el Cireneo, Mateo, José y Jesús.
La iglesia fue construida en 1955 por el arquitecto italiano Barluzzi. Se alza sobre un pavimento del siglo V. La cúpula del Dominus Flevit crea 2 de las 4 lunetas en bajorrelieve ojivales. La representación de Cristo llorando es de especial intensidad, precisamente en la iglesia que con una forma que recuerda una lágrima. Es una de las obras más originales de Barluzzi, también conocido como el arquitecto de Dios. En el dibujo original se puede ver la vidriera a través de la cual contemplamos una vista de Jerusalén. Bajo el altar, un mosaico muestra las palabras de Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas? Y no habéis querido. Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. El Dominus Flevit es la primera meta de las peregrinaciones litúrgicas que, según una tradición nacida a finales del siglo XIX, tienen lugar en Jerusalén durante la Cuaresma, a través de los santuarios vinculados a la Pasión de Jesús. Los franciscanos de la Custodia de Tierra Santa se dirigieron hasta allí para las vísperas y la misa, presidida por Fray Eleazar Arteaga Chavero y concelebrada por el superior del santuario, Fray Sebastiano Matti, por Fray Marcello Ariel Cicchinelli y una veintena de sacerdotes. En el centro de la homilía, las lágrimas y el llanto, de dolor pero también de alegría, de Dios como de todos los hombres. El llanto es también una manera de entrar en esta comunicación más profunda con Dios. Es la revelación del corazón de Dios. Lo hace a través de la persona de Jesús, sus palabras, sus actos, sus lágrimas, porque al final quiere revelar su corazón en la cruz. El llanto de Jesús en este lugar es un paso hacia esta revelación más grande del amor de Dios. El dominico padre Lucas Popko, que acompañará todas las peregrinaciones, puso el acento en el llanto como ocasión de intercambio y comunión con los demás. No es importante llorar o no llorar, sino con quién lloras. ¿Estás solo? ¿Cuál es el motivo de tus lágrimas? Es siempre un regalo tanto encontrar a alguien ante el cual poder abrir mi corazón, como el momento en el que alguien se abre de esta manera, para expresar algo que tal vez no se puede expresar con palabras. Forse non può esprimere con le parole. El 2 de marzo en Haifa, la Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa pidió la intercesión de la Virgen Nuestra Señora del Monte Carmelo para que acabe la pandemia, conceda el reposo eterno a los difuntos, consuelo a los enfermos, un año después del inicio de la difusión del coronavirus. Abbiamo voluto pregare insieme, valorizzando. Hemos querido rezar juntos, valorando las tradiciones de los diferentes ritos, en este caso del rito maronita, latino y melquita, pidiendo al Señor el cese de la pandemia. Esta pandemia que aflige al mundo entero nos ha afectado a todos porque sabemos que hay muertos obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, son padres, madres, maridos, mujeres, hijos, ancianos y jóvenes. Rezar juntos es algo muy importante porque la Biblia nos dice que cuando la oración se hace con humildad y confianza, consigue atravesar la tormenta. La preghiera, quando è fatta con umiltà e con fiducia, riesce ad attraversare le nubi. Los líderes de las iglesias católicas han invitado a rezar junto a los jóvenes y familias el jueves 4 de marzo a las 6:30 de la tarde, hora de Jerusalén. La plegaria de intercesión estará disponible en las principales plataformas sociales del Christian Media Center. Reunidos en su asamblea plenaria, los ordinarios católicos reflexionaron sobre los muchos desafíos que la comunidad cristiana de Tierra Santa debe afrontar. Tendremos finalmente un directorio ecuménico. Somos comunidades cristianas mixtas,
ortodoxas, católicas y otras iglesias diferentes, y por ello necesitamos líneas maestras para saber afrontar esta variedad maravillosa de comunidad, pero también para tener instrucciones claras sobre qué hacer, especialmente en los sacramentos, en las escuelas, cómo perseverar esta hermosa unidad y cómo hacer distinciones en las comunidades cristianas. Después hemos analizado la situación de las escuelas, que es bastante preocupante, y hemos hablado sobre la familia y algunas cuestiones prácticas. Tutte queste sono sfide molto concrete per Son desafíos muy concretos para la Iglesia de Tierra Santa y para todas las comunidades católicas, pero también para el resto de comunidades cristianas presentes en Tierra Santa. Por ello, es necesario periódicamente tener un encuentro entre nosotros, y es también necesario saber identificar los problemas más urgentes y saber identificar las orientaciones, las líneas pastorales que ofrecer en primer lugar a los sacerdotes, a las parroquias, a los catequistas, pero también, por ejemplo, a los profesores y padres. La oración se desarrolló en diferentes ritos, pero la petición de intercesión a la Virgen, nuestra Madre, fue única. El centro de la fiesta judía de Purim es básicamente el recuerdo de una historia de aventuras, ambientada en el antiguo reino persa, pero emblemática de los peligros a los que se enfrenta el pueblo de Israel desde hace milenios. Narra cómo la reina Esther, que era judía en secreto, consiguió frustrar el plan de Amán, el traidor consejero del rey, que había decidido exterminar al pueblo judío presente por todo el imperio. Como cualquier historia que se precie, la Megilat de Esther, este es su nombre original, debe ser escuchada en grupo, reunidos en torno al rollo que la contiene, mientras los lectores se turnan para recitarla en voz alta. La comunità si è spezzettata, abbiamo organizzato La comunidad se ha disuelto. Hemos organizado 3 puntos de lectura de la Megilat para evitar grandes concentraciones. Ha sido un año muy difícil porque las fiestas judías son fiestas familiares por naturaleza, pero con las restricciones anti-COVID pierden la posibilidad de ser observadas según la tradición. La posibilidad de observarle según la tradición. Ya disfrazados, cada vez que oyen el nombre del malvado Amán, se ponen de pie y hacen ruido, con el objetivo de borrar su memoria. Se hace jaleo, escándalo, confusión, porque debemos recordar que el pueblo de Israel se salvó una vez más. Este repentino golpe de suerte lleva a los judíos a salirse un día de sus esquemas, a disfrazarse y a hacer fiesta. Purim llega también al rígido barrio ultraortodoxo de Mea Sharim, en Jerusalén, mientras por las calles principales de la ciudad, a pesar de la prohibición de concentraciones aún vigente, algún desfile improvisado logra bloquear el tráfico. También hay algunos disfraces, sin duda, en línea con los tiempos. Guai a te, Corazín, guai a te. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras hace tiempo se habrían convertido, cubiertas de sayal y ceniza. Pues os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Saranno trattate meno duramente di voi. Estas palabras, extraídas del Evangelio de San Mateo, hablan de ciudades condenadas por Jesús, entre ellas Corazín. La città di Corazín, che è citata sia nel Vangelo di Matteo che nel Vangelo. La ciudad de Corazín, situada tanto en el Evangelio de San Mateo como en el de San Lucas, es una pequeña población situada al norte del lago de Galilea,
a 3 kilómetros de la ciudad de Cafarnaum. A circa 3 chilometri dalla città di Cafarnao. Los milagros acontecidos en Corazín no se citan en la Biblia, probablemente porque ninguna comunidad cristiana los difundió. Los restos arqueológicos datan de la fundación de la ciudad en el siglo I después de Cristo. El pueblo, según los hallazgos arqueológicos, se habría fundado en torno al siglo I. De hecho, su máximo desarrollo lo sitúan las fuentes rabínicas en ese periodo que los arqueólogos israelíes denominan mishnaico y talmúdico, cuando alrededor del siglo III después de Cristo, la ciudad de Corazín conoció su máximo esplendor. Un desarrollo que duró todavía un tiempo, hasta que en el siglo VIII la ciudad fue abandonada para ser posteriormente reconstruida, recreando un asentamiento en época mameluca por parte del siglo XIV o XV. Nel XIV-XV secolo d.C. Una de las curiosidades del lugar son las casas todavía conservadas en piedra con algunas columnas. La ciudad se extiende por una superficie de 10 hectáreas y está dividida en 4 barrios. En la zona central hay una sinagoga. Che cosa è importante dal punto di vista storico a Corazín? A Corazín sono stati trovati, è stata trovata in particolare... ¿Qué es importante desde el punto de vista histórico? Aquí se ha encontrado una sinagoga, lo que vemos hoy, pero no es del tiempo de Jesús. No lo son ni la de Corazín ni la de Cafarnaum. Se remonta a la época denominada mishnaica talmúdica, es decir, diríamos que data de época bizantina, por tanto, un periodo posterior al Nuevo Testamento. Esta sinagoga de Corazín es importante porque en su interior se ha encontrado una silla realizada con la típica piedra del lago, basáltica negra, la misma de la que está hecha la sinagoga, que se llama la Cátedra de Moisés. La Cátedra di Mosè. Conversión es el llamamiento de Jesús en Corazín en aquel tiempo, el mismo que nos hace hoy, especialmente en Cuaresma. Ecco, possiamo dire che allora anche per noi è attuale. Podemos decir que para nosotros este mensaje es actual, esta invitación a la conversión por parte de Jesús. Estamos llamados a escuchar la palabra de Jesús. Estamos llamados a tomar conciencia de estos gestos de potencia que Jesús todavía realiza en su iglesia en la historia. Y estamos llamados también a dar una respuesta adecuada, convirtiéndonos a Dios, a su mensaje, al Evangelio. Desde hoy las noticias de Tierra Santa a tu alcance. Descarga la nueva aplicación del Christian Media Center para encontrar las últimas noticias. Disponible para Android e iOS. Síguenos a través de nuestras redes sociales. Lleva siempre a Tierra Santa en tu bolsillo.